Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al segundo ciclo de las lecturas nocturnas para la reflexión y el descanso. Vamos a leer Mujeres que corren con los lobos. Es un proyecto ambicioso porque en realidad es un libro muy extenso, pero creo que es perfecto como para el momento que estamos viviendo, para conocernos, para empezar a ahondar en la psicología profunda, en la psicología junguiana. Entonces, bueno, por eso creo que es importante leer este libro. Es de la psicóloga clínica y psicóloga junguiana Clarisa Pincola. Ella es estadounidense, y bueno, se dedicó más o menos 20 años de su vida para terminar este libro, en el que se ahonda todos los aspectos del ser humano, lo que es el ánima, el animus, la sombra, en donde se ven muchos arquetipos más allá del ánima y el animus en el ser humano. Y bueno, vamos a empezar. Se llama Mujeres que corren con los lobos. Voy a omitir el prefacio y empecemos entonces con la introducción. Me parece importante hacer esta introducción porque es la que nos invita Clarisa Pincola a hacer un acercamiento a su trabajo. Entonces vamos a empezar. Se llama el primer capítulo Cantando sobre los huesos. Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción. En el transcurso del tiempo hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina instintiva. Durante largos periodos, esta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta con mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se le ha relegado al territorio más yerno de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas, sus guaridas se han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la pristina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recuerdos de escasa importancia. No es ningún misterio, tampoco es casual, que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes y como tales se les considera erróneamente poco gratos, total y congeniamente peligrosos y voraces. Mi vida y mi trabajo como psicoanalista junguiana, poeta y cantadora, guardiana de los antiguos relatos, me han enseñado que la maltrecha vitalidad de las mujeres se puede recuperar efectuando amplias excavaciones psicoarqueológicas en las ruinas del subsuelo femenino. Recurriendo a estos métodos conseguimos recobrar las maneras de la psique instintiva natural y mediante su personificación en el arquetipo de la mujer salvaje podemos discernir las maneras y los medios de la naturaleza femenina más profunda. La mujer moderna es un borroso torbellino de actividad. Se ve obligada a hacerlo todo para todos. Ya es hora de que restablezca la antigua sabiduría. El título de este libro, Las mujeres que corren con los lobos, mitos y relatos del arquetipo de la mujer salvaje,
Procede de mis estudios de biología acerca de la fauna salvaje y de los lobos en particular. Los estudios de los lobos Canis lupus y Canis rufus son como la historia de las mujeres tanto en lo concerniente a su coraje como a sus fatigas. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas, una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son fieramente leales y valientes. Y sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos y de valer menos que sus detractores. Han sido el blanco de aquellos que no solo quisieran limpiar la selva, sino también el territorio salvaje de la psique, sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depredación que ejercen sobre los lobos y las mujeres aquellos que no los comprenden es sorprendentemente similar. Por consiguiente, fue ahí, en el estudio de los lobos, donde por primera vez cristalizó en mí el concepto del arquetipo de la mujer salvaje. He estudiado también otras criaturas, como por ejemplo el oso, el elefante y esos pájaros del alma que son las mariposas. Las características de cada especie ofrecen abundantes indicios de lo que es posible conocer acerca de la psique instintiva femenina. La naturaleza salvaje ha pasado doblemente a mi espíritu por mi nacimiento en el seno de una apasionada familia méxico-española y más tarde por mi adopción por parte de una familia de fogosos húngaros. Me crié cerca de la frontera de Michigan, rodeada de bosques, huertos y tierras de labranza y no lejos de los grandes lagos. Allí los truenos y los relámpagos eran mi principal aliento. Por la noche los maizales crujían y hablaban en voz alta. Allá arriba en el norte, los lobos acudían a los claros del bosque a la luz de la luna y brincaban y rezaban. Todos podían beber sin menor temor de los mismos riachuelos. Aunque entonces no la llamaba con este nombre, mi amor por la mujer salvaje nació cuando era niña. Más que una atleta, yo era una esteta y mi único deseo era ser una caminante extasiada. En lugar de las sillas y las mesas, prefería la tierra, los árboles y las cuevas, pues sentía que en aquellos lugares podía apoyarme contra la mejilla de Dios. El río siempre pedía que lo visitaran después del anochecer. Los campos necesitaban que alguien los recorriera para poder expresarse en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en el bosque y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los mayores. Tuve la suerte de criarme en medio de la naturaleza. Allí los rayos me enseñaron lo que era la muerte repentina y la evanescencia de la vida. Las crías de los ratones me enseñaron que la muerte se mitigaba con la nueva vida. Cuando desenterré unos abalorios indios, es decir, fósiles sepultados en la greda, comprendí que la presencia de los seres humanos se remontaba a muchísimo tiempo atrás. Comprendí el sagrado arte del adorno personal, engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando las luciérnagas como alhajas nocturnas y las ranas verde esmeralda como pulseras. Una madre loba mató a uno de sus cachorros mortalmente herido. Así me enseñó la dura compasión y la necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos.
Las peludas orugas que caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzo me enseñaron la virtud de la perseverancia. Y su cosquilleo sobre mi brazo me enseñó cómo cobra vida la piel. El hecho de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me haría experimentar más adelante. La generación a la que yo pertenezco, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creció en una época en que la mujer se la trataba como una niña y una propiedad. Se la mantenía como un huerto en barbecho, pero por suerte el viento siempre llevaba consigo algunas semillas silvestres. A pesar de que no se aprobaba lo que escribían, las mujeres seguían trabajando con ahínco. A pesar de que no se reconocía el menor mérito a lo que pintaban, sus obras alimentaban el espíritu. Las mujeres tenían que suplicar a fin de conseguir los instrumentos y los espacios necesarios para su arte, y si no obtenían nada, hallaban su espacio en los árboles, las cuevas, los bosques y los roperos. El baile apenas se toleraba en el mejor de los casos, por lo cual ellas bailaban en el bosque donde nadie podía verlas, o en el sótano, o cuando salían a sacar la basura. Su acicalamiento suscitaba recelos. Un cuerpo o un vestido llamativos aumentaban el peligro de sufrir daños o agresiones sexuales. Ni siquiera podían considerar suyas las prendas de vestir que llevaban. Era una época en la que los padres que maltrataban a sus hijos eran llamados simplemente severos, en la que las heridas espirituales de las mujeres tremendamente explotadas se calificaban de agotamientos nerviosos, en la que las chicas y las mujeres bien fajadas, refrenadas y abozaladas se llamaban buenas, y las hembras que conseguían quitarse el collar para disfrutar de uno o dos buenos momentos de vida se tachaban de malas. Por consiguiente, como otras muchas mujeres antes y después de mí, viví mi vida como una criatura disfrazada. Tal como habían hecho mis parientes y amigas mayores que yo, me contoneaba, tambaleaba sobre zapatos de tacón y me ponía vestido y sombrero para ir a la iglesia. Pero mi espléndida cola asomaba a menudo por debajo del dobladillo de la falda y movía tanto las orejas que el sombrero me caía por lo menos sobre los hombros y a veces hasta cruzaba volando la habitación. No he olvidado la canción de aquellos siniestros años, Hambre del alma, la canción del alma hambrienta, pero tampoco he olvidado el júbilo canto hondo cuyas palabras evocamos cuando nos entregamos a la tarea de la restauración del alma. Como un sendero del bosque que poco a poco se va borrando hasta que al final se reduce a casi nada, la teoría psicológica tradicional también se agota demasiado pronto cuando se trata de analizar a la mujer creativa, talentosa, profunda. La pirología tradicional se muestra a menudo muy parca o totalmente silenciosa a propósito de las cuestiones más profundas e importantes para las mujeres. Lo arquetípico, lo intuitivo, lo sexual, lo cíclico, las edades de las mujeres, la manera de actuar de una mujer, su sabiduría y su fuego creador. Todo cuanto ha guiado durante 2 décadas mi trabajo acerca del arquetipo de la mujer salvaje. No se puede abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a una forma más aceptable según la definición de la cultura que la ignora. Y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin de que se adopte a una configuración intelectualmente aceptable para aquellos que afirman ser los portadores exclusivos del conocimiento. No, eso es lo que ya ha dado lugar a que millones de mujeres que empezaron siendo unas potencias fuertes y naturales se hayan convertido en unas extrañas en sus propias culturas. El objetivo tiene que ser la recuperación de las bellas y naturales formas psíquicas femeninas y la ayuda a las mismas. Los cuentos de hadas y los mitos
y los relatos proporcionan interpretaciones que aguzan nuestra visión y nos permiten distinguir y reencontrar el camino trazado por la naturaleza salvaje. Las enseñanzas que contienen nos infunden confianza. El camino no se ha terminado, sino que sigue conduciendo a las mujeres hacia el conocimiento cada vez más profundo de sí mismas. Los senderos que todos seguimos son los del yo instintivo, innato y salvaje. La llamo la mujer salvaje porque estas dos palabras en concreto, mujer y salvaje, son las que crean el llamar o tocar a la puerta, la mágica llamada a la puerta de la profunda psique femenina. Llamar o tocar a la puerta significa literalmente tañer el instrumento del nombre para hacer que se abra una puerta. Cualquiera que sea la cultura que haya influido en una mujer, ésta comprende intuitivamente las palabras mujer y salvaje. Cuando las mujeres oyen esas palabras, despierta y renace en ellas un recuerdo antiquísimo. Es el recuerdo de nuestro absoluto, innegable e irrevocable parentesco con el femenino salvaje. Una relación que puede haberse convertido en fantasmagórica como consecuencia del olvido, haber sido enterrada por un exceso de domesticación y proscrita por la cultura circundante, o incluso haberse vuelto ininteligible. Puede que hayamos olvidado los nombres de la mujer salvaje, puede que ya no contestemos cuando ella nos llama por los nuestros, pero en lo más hondo de nuestro ser la conocemos. Ansiamos acercarnos a ella. Sabemos que nos pertenece y que nosotras le pertenecemos. Nacimos precisamente de esta fundamental, elemental y esencial relación y de ella derivamos también en esencia. El arquetipo de la mujer salvaje envuelve el alfa matrilíneo. Hay veces en que la percibimos, aunque solo de manera fugaz, y entonces experimentamos el ardiente deseo de seguir adelante. Algunas mujeres perciben este vivificante sabor de lo salvaje durante el embarazo, durante la lactancia de los hijos, durante el milagro del campo que en ellas se opera cuando crían a un hijo o cuando cuidan una relación amorosa con el mismo esmero con que se cuida un amado jardín. La existencia de la mujer salvaje también se percibe a través de la visión, a través de la contemplación de la sublime belleza. Yo la he percibido contemplando lo que en los bosques llamamos una puesta de sol de Jesús Dios. La he sentido en mi interior, viendo venir a los pescadores del lago en el crepúsculo, con las linternas encendidas a sí mismo, contemplando los dedos de los pies de mi hijo recién nacido, alineados como una hilera de maíz dulce. La vemos donde la vemos, o sea, en todas partes. Viene también a nosotras a través del sonido, a través de la música que hace vibrar el esternón y emociona el corazón. Viene a través del tambor, del silbido, de la llamada y del grito. Viene a través de la palabra escrita y hablada. A veces una palabra, una frase, un poema o un relato es tan sonoro y tan acertado que nos induce a recordar, por lo menos durante un instante, de qué materia estamos hechas realmente y dónde está nuestro verdadero hogar. Estos transitorios sabores de lo salvaje se perciben durante la mística de la inspiración. Y aquí está, ya se ha ido. El anhelo que sentimos de la mujer salvaje surge cuando nos tropezamos con alguien que ha conseguido establecer esta relación indómita. El anhelo aparece cuando uno se da cuenta de que ha dedicado muy poco tiempo a la hoguera mística o a la ensoñación y demasiado poco tiempo a la propia vida creativa, a la obra de su vida o a sus verdaderos amores. Y sin embargo son estas fugaces experiencias que se producen tanto a través de la belleza
como de la pérdida las que nos hacen sentir desnudas, alteradas y ansiosas, hasta el extremo de obligarnos a ir en pos de la naturaleza salvaje. Y llegamos al bosque o al desierto o a una extensión nevada y nos ponemos a correr como locas. Nuestros ojos escudriñan el suelo, aguzamos el oído, buscamos arriba y abajo, buscando una clave, un vestigio, una señal de que ella sigue viva y de que no hemos perdido nuestra oportunidad. Y cuando descubrimos su huella, lo típico es que las mujeres corramos para darle alcance, dejemos el escritorio, dejemos la relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página, insistamos en hacer una pausa, quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos seguir sin ella. Si las mujeres la han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conservarla, pues con ella florece su vida creativa, sus relaciones adquieren significado, profundidad y salud, sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen. Ya no son el blanco de las depredaciones de los demás y tienen el mismo derecho a crecer y prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora es que es difícil con 3 gatos. Es complejo. A ver, ¿en dónde estábamos? Si las mujeres la han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para conseguirla, pues con ella florece su vida creativa, sus relaciones adquieren significado, profundidad y salud, sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen, ya no son el banco de las depredaciones de los demás y tienen el mismo derecho a crecer y prosperar según las leyes de la naturaleza. Ahora su cansancio del final de la jornada procede de un trabajo y un esfuerzo satisfactorios, no del hecho de haber estado encerradas en un esquema mental, una tarea o una relación excesivamente restringidos. Saben instintivamente cuándo tienen que morir las cosas y cuándo tienen que vivir. Saben cómo alejarse y cómo quedarse. Cuando las mujeres reafirman su relación con la naturaleza salvaje, adquieren una observadora interna permanente, una conocedora, una visionaria, un oráculo, una inspiradora, un ser intuitivo, una hacedora, una creadora, una inventora y una oyente que sugiere y suscita una vida vibrante en los mundos interior y exterior. Cuando las mujeres están próximas a esta naturaleza, dicha relación resplandece a través de ellas. Esa maestra, madre y mentora salvaje sustenta contra viento y marea la vida interior y exterior de las mujeres. Por consiguiente, aquí la palabra salvaje no se utiliza en su sentido peyorativo moderno con el significado de falto de control, sino en su sentido original, que significa vivir una existencia natural en la que la criatura posee una integridad innata y unos límites saludables. Las palabras mujer y salvaje hacen que las mujeres recuerden quiénes son y qué es lo que se proponen. Personifican la fuerza que sostiene a todas las mujeres. El arquetipo de la mujer salvaje se puede expresar en otros términos igualmente idóneos. Esta poderosa naturaleza psicológica se puede llamar naturaleza instintiva, pero la mujer salvaje es la fuerza que se oculta detrás de ella. Se puede llamar psique natural, pero detrás de ella está también el arquetipo de la mujer salvaje. Se puede llamar la naturaleza innata y fundamentalmente de las mujeres.
Se puede llamar la naturaleza autóctona o intrínseca de las mujeres. En poesía se podría llamar lo otro, o los 7 océanos del universo, o los bosques lejanos, o la amiga. En distintas psicologías y desde distintas perspectivas, quizás se podría llamar el id, el yo, la naturaleza medial. En biología se llamaría la naturaleza típica o fundamental. Pero, puesto que es tácita, presciente y visceral, entre las cantadoras se la llama naturaleza sabia o inteligente. A veces se la llama la mujer que vive al final del tiempo o la que vive en el borde del mundo. Y esta criatura es siempre una hechicera, creadora o una diosa de la muerte o una doncella que desciende o cualquier otra personificación. Es al mismo tiempo amiga y madre de todas las que se han extraviado, de todas las que necesitan aprender, de todas las que tienen un enigma que resolver, de todas las que andan vagando y buscando en el bosque y en el desierto. De hecho, en el inconsciente psicoide, un inefable estrato de la psique del cual emana este fenómeno, la mujer salvaje, es tan inmensa que no tiene nombre. Pero dado que esta fuerza engendra todas las facetas importantes de la feminidad, aquí en la tierra se la denomina con muchos nombres, no solo para poder examinar la mirada de aspectos de su naturaleza, sino también para aferrarse a ella, puesto que al principio de la recuperación de nuestra relación con la mujer salvaje, ésta se puede esfumar en un instante y darle un nombre, y al darle un nombre podemos crear para ella un ámbito de pensamiento y sentimiento en nuestro interior. Entonces vendrá, y si la valoramos, se quedará. Así pues, en español yo la llamo río bajo el río, la mujer grande, luz del abismo, la loba o la huesera. En húngaro se llama, no soy capaz de pronunciar eso, Erdoven, es lo más cercano. Ella, la de los bosques, y Rosomac, el tejón hembra. En navajo es Nahayek, Asdasaj, la mujer araña que teje el destino de los seres humanos y los animales, las plantas y las rocas. En Guatemala, entre otros muchos nombres, es humana de niebla, el ser de la niebla, la mujer que siempre ha existido. En japonés es Amaterasu o Monikami, la divinidad que trae toda luz y toda conciencia. En el Tíbet se llama Dakini, la fuerza danzante que otorga clarividencia a las mujeres. Y la lista de nombres sigue, ella sigue. La comprensión de la naturaleza de esta mujer salvaje no es una religión, sino una práctica. Es una psicología en su sentido más auténtico. Shukelish, alma, oligi o logos, conocimiento del alma. Sin ella, las mujeres carecen de oídos para entender el habla del alma o percibir el sonido de sus propios ritmos internos. Sin ella, una oscura mano cierra los ojos interiores de las mujeres y buena parte de sus jornadas transcurre en un tedio semiparalizador o en vanas quimeras. Sin ella, las mujeres pierden la seguridad de su equilibrio espiritual. Sin ella, olvidan por qué razón están aquí. Se agarran cuando sería mejor que se soltaran. Sin ella, toman demasiado o demasiado poco o nada en absoluto. Sin ella, se quedan mudas cuando en realidad están ardiendo. Ella es la reguladora, el corazón espiritual, idéntico al corazón humano que regula el cuerpo físico. Aquí es importante explicar algo. Ella está hablando del inconsciente colectivo, en el que demuestra que esa mujer salvaje que ella nombra aparece en muchas culturas.
y la nombra, ¿bien? Ella manifiesta en todo esto que escribe que la mujer debe conectarse con esa mujer salvaje, ¿sí? Esa intuitiva, que no responde ante esta sociedad que tenemos actual, que es muy de la razón, cero intuición, o sea, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar y comprobar, medir, cuantificar, simplemente no existe. Cuando uno va a hacer un trabajo de individuación, en el caso de los hombres, uno lo que debe llamar en ellos es el ánima, ¿cierto? Porque se supone que ellos ya tienen, porque esta sociedad es muy masculina, ¿sí? No quiero decir machista ni nada de eso, aunque pues sabemos que evidentemente es en muchas circunstancias, pero estamos hablando es del ánima y el ánimos, ¿cierto? El hombre se supone que ya tiene desarrollado ese ánimos, entonces es lo que le hace falta para la individuación, para hacer el círculo completo, por así decirlo, es conectarse con esa ánima, conectarse con ese espíritu, con lo espiritual, con lo amoroso, con todo lo que representa lo femenino, que no tiene nada que ver con menos, que no tiene nada que ver con debilidad, que no tiene nada que ver con esas cosas, ¿cierto? Que sino que son habilidades diferentes que complementan al ser, ¿cierto? Entonces, pero en las mujeres, Clarisa Pincola dice que nosotras como mujeres, antes de conectar con ese animus, debemos conectar con el ánima propia, con esa mujer salvaje, pero que no nos han permitido conectar porque estamos en una sociedad netamente masculina, que valora la razón, que valora que sepas la teoría con las palabras exactas, ¿cierto? Que exige que seamos racionales, que, no seamos, que contengamos esa pasión que tenemos dentro, que no nos mostremos mucho, nos cercenan. O sea, yo pienso que esta mujer que ella está nombrando, esa mujer salvaje, es como esa niña que algún día fuimos y que hubiésemos permitido ser libremente. ¿Cómo sería ahora? Pensemos esa mujer que somos, esa mujer salvaje, cuando la queramos llamar a nosotros, llamémosla y pensémosla como esa niña que alguna vez fuimos, que en algún momento nos vimos trepadas en árboles, que recorríamos los bosques, que íbamos con todos los primos, hermanos o amigos a las aventuras y nos sentíamos iguales, en las mismas capacidades, solo que admirábamos cosas diferentes y nos relacionábamos de una manera diferente con esa naturaleza. Quería como hacer esa claridad, voy a continuar. Cuando perdemos el contacto con la psique instintiva, vivimos en un estado próximo a la destrucción y a las imágenes y facultades propias de lo femenino no se pueden desarrollar plenamente. Cuando una mujer se aparta de su fuente básica, queda esterilizada, pierde sus instintos y sus ciclos vitales naturales, y estos son subsumidos por la cultura o por el intelecto o el ego, ya sea el propio o el de los demás. La mujer salvaje es la salud de todas las mujeres. Sin ella, la psicología femenina carece de sentido. La mujer salvaje es la mujer prototípica, cualquiera que sea la cultura, cualquiera que sea la época, cualquiera que sea la política, ella no cambia. Cambian sus ciclos, cambian sus representaciones simbólicas, pero en esencia ella no cambia. Es lo que es y ella es un todo. Se canaliza a través de las mujeres. Si éstas están aplastadas, ella las empuja hacia adelante. Si las mujeres son libres, ella también lo es. Afortunadamente, ¿cuántas veces la hacen retroceder? Ella vuelve a saltar hacia adelante. Por mucho que se la prohíba, reprima, constriña, diluya, torture, hostigue y se la tache de insegura, peligrosa, loca y otros epítetos,
ella vuelve a aflorar en las mujeres, de tal manera que hasta la mujer más reposada, se me aguaron los ojos, ay, esto está muy bonito, yo no sé ustedes, de tal manera que hasta la mujer más reposada y la más comedida guarda un lugar secreto para ella. Hasta la mujer más reprimida tiene una vida secreta con pensamientos y sentimientos secretos, lujuriosos y salvajes, es decir, naturales. Hasta la mujer más cautiva conserva el lugar de su yo salvaje, pues sabe instintivamente que algún día habrá un resquicio, una abertura, una ocasión, y ella la aprovechará para huir. Muy lindo, ¿cierto? Creo que todas las mujeres y todos los hombres han nacido con ciertos dones. Sin embargo, poco esfuerzo se ha dedicado en realidad a describir las vidas y los hábitos psicológicos de las mujeres inteligentes, talentosas y creativas. En cambio, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y las flaquezas de los seres humanos en general y de las mujeres en particular. Pero en el caso de la mujer salvaje como arquetipo, en fin, de comprenderla, captarla y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen a las mujeres y debemos tener en cuenta los factores interiores y culturales que las debilitan. Bueno, qué pena, yo me, me dejé llevar por el momento, pero les quiero explicar por qué, y es porque creo que todas las mujeres que estemos escuchando esto de alguna u otra forma nos sentimos 100% identificadas, o sea, podemos decir que francamente esto es lo que sentimos diariamente cuando nos enfrentamos a esta sociedad, porque nos sentimos coartadas, porque sé que no hablo solamente de la mano de Clarisa Pincola, quien evidentemente está mostrando una radiografía de lo que sentimos, muy real, muy cruda, muy dolorosa, pero es así. Nos toca ser, claro, aquí Aurenante quiero compartir con ustedes, escribe cuán importante es que las mujeres puedan ser ellas libremente, es cuán importante que nosotras podamos ser nosotras en esta sociedad, en esta cultura que constantemente nos cercena y nos dice lo mal que hacemos las cosas, lo poco racionales que somos, lo cómo nos dejamos llevar por la intuición, ¿sí? Cómo nos siguen mostrando que así no debe ser y que nos debemos acomodar a las exigencias, pero las exigencias de los otros y de ese masculino que cercena, ese masculino que te dice lo estás haciendo mal, así no es. Un masculino negativo también. Voy a seguir, quería de verdad como compartir el llanto que tuve, pero fue liberador poder leer algo que nos representa totalmente. En general, si entendemos la naturaleza salvaje como un ser por derecho propio que anima y conforma la más profunda existencia de una mujer, podremos empezar a desarrollarnos de una manera que jamás se hubiera creído posible. Una psicología que no consiga dirigirse a este ser espiritual innato que habita en el centro de la psicología femenina no le sirve para nada a las mujeres y no le servirá tampoco a sus hijas ni a las hijas de sus hijas a lo largo de muchas generaciones por línea materna. Por consiguiente, para poder aplicar una buena medicina a las partes enfermas de la psique salvaje, para poder corregir la relación con el arquetipo de la mujer salvaje, hay que identificar convenientemente los trastornos de la psique. Aunque en la profesión clínica disponemos de un buen manual estadístico diagnóstico que se llama el DSM-4 y una considerable cantidad de diagnósticos diferenciales, así como de parámetros, ya estamos en el DSM-5, perdón, de parámetros psicoanalíticos que definen las psicopatologías a través de la organización o ausencia de ellas,
de la psique objetiva y del eje ego-yo, hay otras conductas y otros sentimientos definitorios que desde el marco de referencia de una mujer describen con enorme fuerza lo que ocurre. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentir o pensar o actuar crónicamente de alguna de las maneras que a continuación se describen es haber cortado parcialmente o haber perdido por entero la relación con la psique femenina más profunda. Utilizando un lenguaje exclusivamente femenino, dichos síntomas son sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa, amordazada, abozalada, apática hasta el extremo, sentirse asustada, lisiada o débil, falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida. Sentirse inerte, impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada e incapaz de seguir adelante, ceder la propia vida creativa a los demás, hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos, sobreproteger el yo, sentirse inerte, insegura, vacilante e incapaz de controlar el propio ritmo o de imponerse límites. No empeñarse en seguir el propio ritmo, sentirse cohibida, lejos del propio Dios o de los propios dioses, estar separada de la propia revivificación, arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo o la inercia, por ser este el lugar más seguro para alguien que ha perdido sus instintos. Temor a aventurarse en solitario o rebelarse, temor a buscar un mentor, una madre o un padre, temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta, ese es de mis casos, temor a emprender un viaje, temor a interesarse por otro o por otros, temor a seguir adelante, huir o venirse abajo, rebajarse ante la autoridad, perder la energía en presencia de proyectos creativos, sentir encogimiento, humillación, angustia, entumecimiento, ansiedad, temor a reaccionar con agresividad cuando ya no queda más que hacer, temer probar cosas nuevas, enfrentarse con desafíos, hablar claro, oponerse, sentir náuseas, mareos, acidez estomacal, sentirse como cortada por la mitad o asfixiada, mostrarse conciliadora o excesivamente amable, vengarse. Temor a detenerse o a actuar, contar repetidamente hasta 3 sin decidirse a empezar, tener complejo de superioridad, ambivalencia y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Estas rupturas no son una enfermedad de una era o un siglo, sino que se convierten en una epidemia en cualquier lugar y momento en que las mujeres estén cautivas. En todas las ocasiones en que la naturaleza salvaje haya caído en una trampa. Una mujer sana se parece mucho a una loba, robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiera un carácter espectral y fantasmagórico. No estamos hechas para ser unas criaturas enclenques de cabello frágil, incapaz de pegar un salto, de perseguir, de dar a luz y crear una vida. Cuando las vidas de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje. Es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. ¿Cómo influye la mujer salvaje en las mujeres? Teniéndola a ella por aliada,
jefa, modelo y maestra. Vemos no a través de 2 ojos, sino a través de los ojos de la intuición, que tiene muchos. Cuando afirmamos nuestra intuición, somos como la noche estrellada. Contemplamos el mundo a través de miles de ojos. La naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la curación. Lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber. Lleva la medicina para todas las cosas, lleva relatos y sueños, palabras, cantos, signos y símbolos. Es al mismo tiempo el vehículo y el destino. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, del blanco al negro, trasladarse del este al oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser menos humano. Significa justo todo lo contrario, ya que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad. Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano de las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a uno, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible. El arquetipo de la mujer salvaje y todo lo que ésta representa es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención, y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva. Como todo arte reside en las entrañas, no en la cabeza. Puede rastrear y correr, convocar y repeler. Puede percibir, camuflarse y amar profundamente. Es intuitiva, típica y respetuosa con las normas. Es absolutamente esencial para la salud mental y espiritual de las mujeres. Por consiguiente, ¿qué es la mujer salvaje? Desde el punto de vista de la psicología arquetípica y también de las antiguas tradiciones, ella es el alma femenina. Pero es algo más, es el origen de lo femenino, es todo lo que pertenece al instinto, a los mundos visibles y ocultos. Es la base. Todas recibimos de ella una resplandeciente célula que contiene todos los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas. Es la fuerza vida, muerte, vida. Es la incubadora, es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Anima a los seres humanos a ser multilingües. Habla en susurros desde los sueños nocturnos. Deja en el territorio del alma de una mujer un áspero pelaje y unas huellas llenas de barro. Y ello hace que las mujeres ansíen encontrarla, liberarla y amarla. Es todo un conjunto de ideas, sentimientos, impulsos y recuerdos. Ha estado perdida y medio olvidada durante muchísimo tiempo. Es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad, el amanecer. Es el olor del buen barro y la pata trasera de la raposa. Los pájaros que nos cuentan los secretos le pertenecen. Es la voz que dice, por aquí, por aquí. Es la que protesta a voces contra la injusticia. Es la que gira como una inmensa rueda. Es la hacedora de ciclos. Es aquella por cuya búsqueda dejamos nuestro hogar. Es el hogar al que regresamos. Es la lodosa raíz de todas las mujeres. Es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que estamos acabadas. Es la incubadora de las pequeñas ideas sin pulir y de los pactos. Es la mente que nos piensa. Nosotras somos los pensamientos que ella piensa.
¿Dónde está? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde la encuentras? Camina por los desiertos, los bosques, los océanos, las ciudades, los barrios y los castillos. Vive entre las reinas y las campesinas, en la habitación de la casa de huéspedes, en la fábrica, en la cárcel, en las montañas de la soledad. Vive en el gueto, en la universidad y en las calles. Nos deja sus huellas para que pongamos los pies en ellas. Deja huellas donde quiera que haya una mujer que es tierra fértil. Donde vive, en el fondo del pozo, en las fuentes, en el éter anterior al tiempo. Vive en la lágrima y en el océano, en la savia de los árboles. Pertenece al futuro y al principio del tiempo. Vive en el pasado y nosotras la llamamos. Está en el presente y se sienta a nuestra mesa. Está detrás de cada una de nosotras cuando hacemos cola y conduce por delante de nosotras en la carretera. Está en el futuro y retrocede en el tiempo para encontrarnos. Vive en el verdor que asoma a través de la nieve. Vive en los crujientes tallos del moribundo maíz de otoño. Vive donde vienen los muertos por un beso y en el lugar al que los vivos envían sus oraciones. Vive en donde se crea el lenguaje. Vive en la poesía, la percusión y el canto. Vive en las negras y en las apoyaturas y también es cantata. Es una sextina y es en el blues. Es el momento que precede al estallido de la inspiración. Vive en un lejano lugar que se abre paso hasta nuestro mundo. La gente podría pedir una demostración o una prueba de su existencia, pero lo que pide esencialmente es una prueba de la existencia de la psique. Y puesto que nosotros somos la psique, nosotras somos la psique, también somos la prueba. Todas y cada una de nosotras somos la prueba no solo de la existencia de la mujer salvaje, sino también de su condición en la comunidad. Nosotras somos la prueba de este inefable numen femenino. Nuestra existencia es paralela a la suya. Las experiencias que nosotros tenemos de ella dentro y fuera son las pruebas. Nuestros miles de millones de encuentros intrapsíquicos con ella a través de sueños nocturnos y nuestros pensamientos diurnos, a través de nuestros anhelos y nuestras inspiraciones, nos lo demuestran. El hecho de que nos sintamos desoladas en su ausencia y que la echemos de menos y anhelemos su presencia cuando estamos separadas de ella es una manifestación de que ella ha pasado por aquí. Hice el doctorado en psicología etnoclínica, que es el estudio tanto de la psicología clínica como de la etnología. Esta última centrada sobre todo en el estudio de la psicología de los grupos y de las tribus en particular. Obtuve un diploma en psicología analítica, que es el que me califica como psicoanalista junguiana. Mi experiencia vital como cantadora me semondó. Poeta y artista me inspira también en mi trabajo con las personas que se someten a psicoanálisis. A veces me preguntan qué hago en mi consulta para ayudar a las mujeres a recuperar su naturaleza salvaje. Doy mucha importancia a la psicología clínica y la psicología del desarrollo. Y para curar utilizo el ingrediente más sencillo y accesible, los relatos. Examinamos el material de los sueños de la paciente, que contiene muchos argumentos y narraciones, las sensaciones físicas y los recuerdos corporales de la paciente también son relatos que se pueden leer y llevar a la conciencia. Enseño además una modalidad de poderoso trance interactivo muy parecido a la imaginación activa de Jung, lo cual da lugar también a unos relatos que contribuyen a aclarar el viaje psíquico de la paciente. Hacemos aflorar a la superficie el yo salvaje por medio de preguntas concretas
y del examen de cuentos, leyendas y mitos. La mayoría de las veces, tras un tiempo, acabamos por encontrar el mito o cuento de hadas que contiene toda la instrucción que necesita una mujer para su desarrollo psicológico. Estas historias contienen el drama espiritual de una mujer. Es algo así como una obra teatral, con instrucciones escénicas, representación y atrezo. El oficio de hacer constituye una parte importante de mi trabajo. Trato de conferir fuerza a mis pacientes enseñándoles los antiquísimos oficios manuales, entre ellos las artes simbólicas de la creación, de talismanes, las ofrendas y los retablos, que pueden ser cualquier cosa, desde unos simples palillos envueltos en cintas hasta una complicada escultura. El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para uno mismo, es un jalón en la propia comprensión, es también un mapa para las generaciones venideras. Como es natural, el trabajo con cada paciente se realiza de forma personalizada, pues no cabe duda de que cada persona es distinta. Pero en mi trabajo con las pacientes estos factores son siempre los mismos y constituyen el fundamento del trabajo de todos los seres humanos que lo han precedido, de mi propio trabajo y también del vuestro. El arte de las preguntas, el arte de los cuentos, el arte manual, son todos productos de algo y este algo es el alma. Cada vez que alimentamos el alma, garantizamos su desarrollo. Espero que se percaten de que esos son medios tangibles para suavizar algunas cicatrices, sanar viejas heridas y enfocar de otro modo las cosas, y de que al recuperar los oficios añejos se consigue de una manera práctica hacer visible el alma. Los cuentos que aquí reproduzco para explicar la naturaleza instintiva de las mujeres son en algunos casos relatos originales y en otros casos versiones literarias distintas que yo he escrito, basándome en los relatos que me contaron mis tías y tíos, abuelos, o Max o Pax, los mayores de mi familia, cuyas tradiciones orales se vienen transmitiendo ininterrumpidamente desde tiempos inmemorables. Algunos son documentos escritos de mis encuentros directos, otros son de tiempos pasados y todos nacen del corazón. Los expongo con todos los detalles y en toda su arquetípica integridad. Los presento con el permiso y la bendición de sus 3 generaciones vivas, de narradores de cuentos de mi familia que comprenden las sutilezas y las exigencias de los cuentos entendidos como fenómenos curativos. Añado algunas de las preguntas que planteo a mis pacientes y a otras personas a las que ofrezco mis consejos para que consigan recordarse a sí mismas. Detallo también para los lectores algunos de los métodos, el hábil y experto juego con el cual las mujeres consiguen retener el numen de su tarea en la memoria consciente. Todas estas cosas contribuyen a favorecer la convergencia con el valioso yo salvaje. Los cuentos son una medicina. Me sentí fascinada por ellos desde que escuché el primero. Tienen un poder extraordinario. No exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo, basta con que escuchemos. Los cuentos contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier pulsión perdida. Los cuentos engendran emociones, tristezas, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente a la superficie el arquetipo, en este caso, la mujer salvaje. Los cuentos están repletos de instrucciones que nos guían en medio de las complejidades de la vida. Los cuentos nos permiten comprender la necesidad de recobrar un arquetipo sumergido y los medios para hacerlo. Los cuentos de las páginas siguientes son, de entre los centenares que he estudiado y con los que he trabajado a lo largo de varias décadas, los que a mi juicio más claramente expresan la riqueza del arquetipo de la mujer salvaje. A veces varias de las capas culturales desdibujan los núcleos de los cuentos. Bueno, ya va siendo hora de terminar. Ya vamos a completar la hora. Muchas gracias por quedarse hasta el final de
esta narración de hoy, de esta lectura. Recuerden que estamos en el segundo ciclo de las lecturas nocturnas para la reflexión y el descanso y estamos leyendo Mujeres que corren con los lobos. Chao, feliz noche.